Y vamos a continuar porque estamos hablando de Universidad de Chile, ahora pasamos a hablar de Colo-Colo, un equipo que está también con bastante complicaciones, ¿no? Pensando en lo que es Copa Sudamericana. Tiene que ganar y que Cobresal pierda en Chillán ante un ñublense que lleva 9 fechas consecutivas sin ganar. Es difícil la tarea, pero se ilusionan. Dani Arrieta con todas las novedades del Cacique. Y trabaja Colo-Colo pensando en el partido que va a tener este domingo cerrando la Liga de Primera frente al Audax Italiano. Un partido que va a tener muchísima, pero muchísima atención. Por un lado, Colo-Colo que tiene que sacar la tarea adelante. Colo-Colo que tiene que ganar este último partido frente al Audax Italiano. Pero en paralelo, todos los ojos del Cacique estarán puestos también en lo que va a pasar en Chillán, en la visita de Cobresal frente a Ñublense, porque de ese resultado también depende el futuro de Colo-Colo en la Copa Sudamericana. Hagamos rápido y simple los cálculos. Colo-Colo tiene que ganar su partido y esperar que Cobresal no gane, que Cobresal en realidad pierda frente a Ñublense. Esos son los resultados que necesita Colo-Colo para alcanzar ese séptimo lugar de la tabla y para poder optar a ese partido con un equipo chileno por la Copa Sudamericana. Pero la realidad es que Colo-Colo se enredó en la última fecha, parecía muy bien encaminado el equipo de Fernando Ortiz después de estos 3 triunfos consecutivos, pero después de esta caída frente a Cobresal todo se complicó porque además en la última fecha recién pasada ganó Palestino, ganó el Audax Italiano y eso hizo que justamente Colo-Colo pasara a depender de otros resultados. Pero así, Colo-Colo planifica el partido que va a tener este próximo domingo, 6 de la tarde. 36.000 personas esperan en el Estadio Monumental para cerrar esta temporada. Pero si nos vamos a la cancha, sabemos cómo trabaja ya Fernando Ortiz. Sabemos que el equipo titular lo va a definir este sábado, pero al menos como antecedentes, Arturo Vidal está de vuelta, está disponible. Sabemos que la mitad de la cancha hasta ese partido con Cobresal le estaba funcionando y de buena manera al técnico de Colo-Colo, con Tomás Alarcón, con Vicente Pizarro y también con Víctor Felipe Méndez. Pero además en paralelo ahora tiene Arturo Vidal. Vamos a ver si Arturo Vidal vuelve a la titularidad, pero también sabemos que en el último partido Vidal había sido suplente. Y el otro antecedente tiene que ver con la defensa, porque lo que más bajo estuvo Colo-Colo, lo que más bajo funcionó en este partido frente a Cobresal fue la defensa. Errores defensivos muy marcados de Emiliano Amor, también Sebastián Vega se le vio algo dubitativo por momentos a los laterales, les costó cerrar en ciertas jugadas de tener la zona de los porque Emiliano Amor, les pregunto a ustedes, ¿podría perder la titularidad? Y esto lo dejo ahí como antecedente porque en trabajos por bloques, hoy Fernando Ortiz trabajó con la dupla conformada por Alan Saldivia y Sebastián Vegas. También está disponible Jonathan Villagra, pero al menos Saldivia y Vegas fueron una dupla que trabajó en la saga de Colo-Colo pensando en el partido del próximo domingo. Esto no nos marca nada, pero sí puede ser un precedente de alguna duda, de algo que quiere probar el entrenador pensando en el partido del próximo domingo. Un Alan Saldivia que ha sido citado en los 2 últimos partidos, pero él no juega hace más de 3 meses un partido profesional. Por lo tanto, es una de las alternativas, es una de las opciones. Para ustedes, el error marcado del primer gol, ¿podría sentenciar a Emiliano Amor en la titularidad? Es que me parece que va más allá de un simple error de lo que pasó en esa jugada de Munder. Me parece que ha sido una constante. Ahora, si somos justos, Vegas también entra en la misma dinámica. O sea, el rendimiento de los centrales de Colo-Colo ha sido muy bajo y además, pregunta rápida, Dani. Daniel Gutiérrez, ¿qué pasa con Daniel Gutiérrez? ¿Está bien? ¿Está a punto? ¿Entrena? ¿Lo consideran de central? ¿Qué pasa con él? Está disponible, está entrenando, pero no ha sido ni citado en los últimos partidos. Bueno, la pregunta la deja planteada Dani, ¿no? Por el caso de Emiliano Amor, ¿este error en particular termina diciendo no una posible renovación o ya una seguidilla de temas? Sí, es complicado porque si te pones a pensar, Emiliano Amor, si no me equivoco, es el único que ha jugado todos los partidos de titular con Ortiz, de los defensores. Ha jugado todos los partidos con Ortiz. ¿Sí? Desde el partido con Iquique, estaba revisando con Iquique, él ya fue titular y siempre iba uno de los otros centrales, que era
Villagra expulsado, Vega expulsado, entonces quedaba uno suspendido y él siempre estuvo jugando. Claro, como lo decía Marce, este partido tuvo malas... los dos centrales estuvieron mal. Recordemos que Emiliano Amor comete el error, termina en gol. Un minuto después es Vegas que da el mismo pase atrás corto que Coelho no define de buena forma. Entonces pudo haber sido 2-0 abajo con 2 errores de los dos centrales. Yo creo que va más por un tema de que ya Saldivia ya viene trabajando con el equipo, está agarrando un nivel físico bueno para poder comenzar de titular. Y quizá Ortiz también lo quiere ver jugando el último partido. Saldivia ya viene entrenándose bien, está mejor físicamente, ya está en condiciones de poder jugar desde el comienzo. Quizá va más por ahí, que porque si hablamos de errores, todos los centrales, lamentablemente para Colo-Colo, aparte de lo colectivo, lo individual ha sido bastante bajo, especialmente en todos los centrales que ha tenido esta temporada. Qué difícil es ponerse en la piel de Ortiz, ¿no? A esta altura, porque es como que ninguno te da la seguridad suficiente como para decir, listo, repito contigo. Sí. Es increíble porque finalmente su principal deuda y lo que ha trabajado insistentemente en darle certezas defensivas a Colo-Colo y aún no lo logra. Es impresionante. No teniendo malos defensores y teniendo un caudal importante. Sin embargo, entre todos los centrales, la verdad es que se le han hecho pocos a esta altura. Yo creo que, y lo decía creo que ayer o anteayer, perfectamente es posible que cambie los dos centrales. Yo no lo veo por qué no. Ahora, si tuviese que levantar una ventaja de Vega frente al resto, a los otros 3 centrales, es que Vega es zurdo. Eso es lo único. Digamos, por eso yo también pregunto por Daniel Gutiérrez. Sí, lo otro sería básicamente jugársela con un Saldivia que normalmente juega por la derecha y con Villagra cambiándolo de perfil. Yo creo que esa sería como la única razón, pero de buena primera a mí me parece que Ortiz a esta altura del año, yo creo que si pudiera cambiar a los 4, los cambia. De verdad. El tema es que... No, que no tiene más, pero yo creo que, de verdad, si pudiese cambiar la línea completa, la cambia. ¿Qué dice el especialista? No, yo creo que, a ver, Colo-Colo ha tenido defensivamente y sobre todo con los defensores centrales un año en que no había que hacer mucho para ser titular, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos, o los que por ahí no pensaban y creían que podían ser titulares en muchos partidos en Colo-Colo, fueron por lesiones, como dice Carlito, expulsiones, por eso que fueron cambiando y viéndose varias parejas de centrales. Pero eso también abarca los laterales. También, es todo el bloque. O Paso no ha estado para quizás ser recambio de Isla, Gutiérrez no ha estado para hacer reemplazo de Bimber, siendo que no defensivamente Colo-Colo y los jugadores que fueron titulares en Colo-Colo hicieron muy poquito para ser titulares. Esa es la realidad y hay que hacer una crítica obviamente desde lo colectivo, pero desde lo individual es muy difícil. O sea, hoy día se salva Pizarro, Cepeda, terminando el año no muy bien, pero el resto... pensando en el otro año, ¿qué haces? Con los centrales, con la línea defensiva, ¿los sacas a todo y traes nuevos? Es que se va Vega, se va Vega, se va... Pero le puedes renovar, digamos. Perdón, y yendo en esa misma línea, Saldivia, que viene de 3 meses de titular, 3 meses Saldivia ausente de lesión, puede ser titular, eso ya te manda una señal, o sea... ¿Debutaría con Ortiz? O sea, claro. ¿Quién no un defensor central que no aprovechara la oportunidad siendo que tenía un compañero lesionado 3 meses? Es porque se hicieron las cosas muy mal, o sea, desde lo individual y colectivo. Pero entonces hay que cambiarlos, digamos. Sí, no o sea, renovar a los que terminan, no apostar por Vega. Sí, Colo-Colo tiene que hacerlo. Ahora, que Sebastián Vega sea titular, que sea zurdo, que Ortiz lo conozca más que a cualquier otro defensor. Porque lo tuvo como jugador, yo creo que tiene una muy buena... Ahora que no saca expulsar en este partido. Bueno, pero Sebastián Vega también fue castigado en su momento, o sea, o sea, sí, o sea, hacerse expulsar es un error y que salga Emiliano Amor en esta ocasión también, y para mí hay partidos, yo creo que Emiliano Amor había venido mejorando junto a lo defensivo de Colo-Colo, pero que su error es determinante en el partido, lo es. Creo que después del gol hay un golpe anímico, porque Colo-Colo iban 10 minutos, 12 minutos, no recuerdo bien, pero la propuesta de Colo-Colo era otra. O sea, luego del gol de Colo-Colo y en la sucesión de errores,
que no venía cometiendo en las últimas 3 fechas y que había ganado. Psicológicamente recae después de ese gol. Y cambia también, pues cambia el partido, porque al final para Cobresal ya conseguimos el primer gol, nuestro plan de juego ahora... Lo de siempre. Claro. El de siempre. Y sin nada, no, o sea, desde el error individual. Es un regalo. Es un regalo. No es que Cobresal te metió en el arco los primeros 12 minutos y el gol vino de un error por una presión. Un error Ahora, que no... es importante hacerle sentir a Cobresal esa presión. Aquí es lo que hoy está en el Monumental. Van a ser partidos simultáneos. Ganar Gol tu de partido, Colo-Colo ¿no? antes Claro. que haya algo en Chillán. O sea, hacerle sentir Sí. por lo menos la presión a Cobresal. Sí, y y ese ahí Colo-Colo mensaje, también, que se entienda, morir de pie. Colo-Colo tiene el partido con Audax, lo tiene que ganar o ganar, aunque no clasifica a Copa Sudamericana. Bueno, dentro de ese análisis está lo que hablábamos hace un rato. Colo-Colo no ha ganado ningún partido que ha sido determinante. El partido que ha tenido que ganar en el año no lo ha ganado. No lo ha ganado. Le ganó a la U el clásico con un jugador menos en el Monumental, que lo termina ganando con empuje, yendo, con un entrenador que luego sale, que era interino. Pero el resto de los partidos que ha tenido que ganar no los ha ganado. Pero también le va a favorecer que Audax Italiano viene de haber conseguido un triunfo difícil. Porque ¿Se con puede un relajar, jugador- dices tú? Sí, con un jugador menos, los últimos minutos estuvieron defendiendo con todo Sí. para poder mantenerse 1-0 porque significaba la clasificación. Es como ese relajo, esa sensación de que cumplimos. Claro. Entonces no van a ir con esa tensión Ahora- tan dura como que nos tenemos que jugar la No vida. sé si Leo para Valencia va a ir... No sé si Vargas va a ir... Claro. No, a jugar un partido. Pero- Y así, pero no, no es- no sé si Guifrey se está jugando lo mismo. Guifrey podría ir, pongo un ejemplo, Ahumada podría ser perfectamente un arquero de un equipo grande. Yo sé que no les da lo Totalmente. mismo, pero no es lo mismo esto de la competencia de equipo, 100% La tensión. de De la la tensión, que tensión nos tenemos que jugar la vida porque Sí. ya estamos para los dentro. jugadores, pero recordemos que tiene un técnico que lleva 2 partidos. Sí, no, sí, Dos sí. partidos, está Pero, recién por partiendo ejemplo, Lema, y el partido con Ñublense, ¿te tocó a ti? No. El partido con Ñublense fue malo. Sí, pues, Un partido no, muy pero mira, malo. déjame terminar la idea, porque al final contra Cobresal, enfrentó Colo-Colo un Cobresal que también necesitaba el triunfo sí o sí, entonces también es el tema de la tensión. Con Limache en los últimos minutos necesitaba sacar un puntito porque le servía a todo, sumar en ese momento estaba metido abajo, entonces también un rival que se tiene que jugar la vida en todo sentido. Ahora Audax... Tampoco, como dices tú, no fue un gran partido el otro día. Quizás le hizo mal haber hecho el gol al minuto rápido. Claro. porque termina cambiando todo el formato del partido y después el segundo tiempo lo defendió completo. Segundo tiempo fue 100% Y tuvo defendiendo. posibilidades de que se lo empataran o incluso Varias de veces. perderlo más de Se remató una vez al arco. partido. Pero la pregunta para Dani es con el tema, por ejemplo, de la línea defensiva. Con Amor, que termina contrato, con Vegas, que claro, habría que apostar por esa... Entiendo que era un préstamo con opción de compra, ¿no? ¿Lo de Vegas? Tal cual. A ver, la defensa es probable que pueda cambiarse rotundamente pensando en 2026, porque de esa última línea termina contrato Mauricio Isla, termina contrato Oscar Opaso, que ahí está muy complicado que pueda continuar. Termina contrato Emiliano Amor, que me parece esta última presentación de Emiliano Amor contra Cobresal puede sentenciar el futuro de un jugador. Claramente que quizás no es lo ideal que se esté evaluando a un jugador por un partido. Creo que tampoco es el mejor ejercicio. Pero claramente que por el momento en que estaba Colo-Colo, porque se necesitaban los hombres de experiencia para este tipo de partidos, como el de Cobresal, creo que marca muchísimo lo que hizo Emiliano Amor, también pensando en su futuro. Termina préstamo, respondiendo a tu pregunta, Sebastián Vegas. Ahí también es probable que Colo-Colo no haga uso de la opción de compra o tampoco intente extender el préstamo. Seguramente Sebastián Vegas se va a ir, entonces la defensa va a cambiar. Alan Saldivia también, según la información que yo tengo, la agencia que representa a Alan Saldivia siguen buscando ofertas. Recordemos que a mitad de este año ya lo buscaron de Brasil, que ofertaron, lo buscaron también de la MLS de Estados Unidos, que finalmente no se pudo dar por un tema contractual, por un tema enredado. Recuerden ustedes que otro equipo ya lo había inscrito en una lista de buena fe, pero es probable que Colo-Colo se pueda quedar como defensa central solamente con Daniel Gutiérrez, por ejemplo, que ha jugado más como lateral izquierdo, y con Jonathan Villagra. Entonces va a tener que renovar muchísimo la defensa pensando en 2026. En algún momento se habló, se rumoreó, hubo versiones que incluso Falcón
podía terminar su periplo en el Inter Miami y por qué no volver a Colo-Colo. ¿Se podría dar o eso está muy lejano de la realidad por ahora? Yo pregunté hace una semana sobre esta situación cuando salió a colación y a mí al menos por ahora me lo descartan. Falcón fue campeón el fin de semana recién pasado con el Inter de Miami, campeón de una zona y ahora podríamos decir que justamente va a jugar la final el sábado que viene, el sábado 6 de diciembre, por ser el campeón ya podríamos decir regional de toda la MLS. Entonces Falcón está viviendo, me parece, un año donde no hay comparación con lo que le podría ofrecer Colo-Colo. Él a mitad de este año estuvo en el Mundial de Clubes, se está mostrando al mundo siendo compañero de Messi, de Luis Suárez, de Jordi Alba. Entonces es un equipo que hay muchas luces, hay muchos focos apuntados al Inter de Miami y yo al menos cuando pregunté me lo descartaban. Ya, bueno, es bueno tenerlo claro, digamos, en el caso de Maximiliano Falcón, porque algunos hinchas todavía más allá del cómo se fue Maximiliano Falcón, le siguen teniendo mucho cariño, digamos. La línea defensiva con Falcón era muy distinta y tal vez lo de le Falcón, faltó a Alan Saldivia ese Falcón o al propio Amor. Lo de Falcón fue la forma, Claro, más la que el forma. fondo, porque se entendía, ¿no, Gonzalo? Preguntarle a Dani, por Cortés, ¿qué se sabe de Cortés? Se dice que Y vuelve. Si en Peñarol vuelve o no. No sé si lo iba a informar, pero estaba justo acordándome de eso. Buen tema, de hecho lo teníamos apuntado para informar. A ver, terminó la temporada de Brian Cortés en Peñarol. Él fue campeón con Peñarol hace 2 semanas, pero perdió una final el fin de semana recién pasado, un clásico frente a Nacional. Ahí tenía la opción de ganar otro título que finalmente Peñarol no lo pudo conseguir. Pero termina la temporada de Brian Cortés y en rigor termina el préstamo, porque recordemos que él solamente fue por menos de 6 meses hasta el equipo uruguayo y ahora tiene que presentarse otra vez en Colo-Colo. Entiendo que esta cláusula y esta opción de compra que tiene el equipo uruguayo es de 1.4 millones de dólares. Es una cláusula, me parece, un valor elevado para un fútbol uruguayo que sabemos no tiene tanto poderío económico como sí lo tiene Brasil, como sí lo tiene el propio Argentina. Y por el momento la información es que en Peñarol quieren que continúe Brian Cortés, pero en paralelo no están dispuestos o no tienen quizás la billetera para pagar esos 1.4 millones de dólares. Por lo tanto, ahí se complica la ecuación, porque ahora lo que tendría que hacer obviamente Peñarol es negociar con Colo-Colo, intentar bajar esa suma o intentar un nuevo préstamo, pero Brian Cortés quiere seguir en Peñarol o Brian Cortés quiere seguir en el extranjero y para él hoy no es una alternativa real volver a Colo-Colo. Claro, si es que no se da la negociación y no le queda otra, va a tener que regresar al Estadio Monumental. Pero en los planes del jugador hoy está seguir en el extranjero. Vamos a ver cómo se da esa negociación. La semana pasada hablaba Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, le preguntábamos por esta situación de Brian Cortés y él decía, si llega el cheque y si Peñarol paga lo que está estipulado en el contrato por la opción de compra, Brian Cortés va a seguir en Uruguay. Si es que no, es muy difícil que esto se pueda dar. ¿Qué querrá el propio jugador en este caso? Porque Cortés, digamos, más de una ocasión, Dani, ha propuesto estas ganas, ha dicho sus ganas. Él quiere seguir afuera. Salir, claro. Es comprensible. Y es comprensible, en ningún caso lo culpo ni mucho menos, si es su experiencia, digamos, y las posibilidades que tiene. No es tan joven Brian Cortés como para decir, no importa, me quedo más años en Chile y más adelante me voy al extranjero. Es ahora, digamos. ¿No? Completamente, y además, por ejemplo, en Peñarol va a tener Copa Libertadores seguramente el próximo año. Entiendo que Peñarol está clasificado a la Copa Libertadores versus un Colo-Colo que por ahora no tiene ninguna competencia internacional. Entonces, también hay que hacer un ejercicio. Pongámonos en el escenario Colo-Colo sin Copa Sudamericana. Un plantel que no va a recibir, o una institución que no va a recibir esos recursos frescos que entrega la Conmebol, y Colo-Colo tiene una planilla de jugadores altísima. Entonces, desde ese punto de vista, es probable que a Colo-Colo le convenga bajar esta planilla y Brian Cortés, si es que regresa al Monumental, es uno de los sueldos altos. Esa es la realidad. De hecho, está observando justo
ver un gráfico que anda circulando ahí en varios portales de medios de comunicación acerca de los sueldos más caros. Más allá de dar los montos, que no los haré, los nombres están claros y yo creo que de esta lista por lo menos el 50 o quizá el 60% podría salir. Arturo Vidal, Claudio Aquino, Javier Correa, Brian Cortés, que estábamos hablando, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Mauricio Isla, Marcos Volados y Óscar Opaso. Yo creo que de eso deberían salir fácil 5 o 6 jugadores. Fácil. Ahora, para que vuelva Cortés, para mí el único que lo puede convencer es el entrenador. O sea, nadie más en el club lo podría convencer para que se quede o para que retorne, que lo tiene que hacer. Y ofrecerle casi titularidad. Claro, y ofrecerle, decirle que anda acá. Titularidad solo la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Claro. Liga. A eso es lo que hoy en día Su Colo-Colo... aspiración igual son mayores. Hoy día Colo-Colo, si es que el domingo no asegura la Copa Sudamericana, tiene muy poco atractivo también para Pero poder convencer hay a otro ese tipo tema, de tiene que jugadores. volver al club. Sí. Claro. No, Si pero el lo que club hoy quiere y le dice no. Si es que aparece una oferta, Claro. probablemente la va a tendrá tomar. que- Sea muy atractiva o no tanto, Sí, porque probablemente la va a además tomar. O económicamente a Colo-Colo hoy no le conviene tener O quizás hasta el mismo, los sueldos altos. o quizás hasta el mismo Peñarol, si ofrece de 1.4, 1.2, si ofrece menos, yo creo que a Colo-Colo tiene que aprender de esas cosas. ¿no? Totalmente. Desprenderse de jugadores que se han ido desvalorizando la realidad futbolística. El fútbol es muy cambiante, en 2-3 meses Y cambia. seamos honestos, Colo-Colo también ha sobrevalorado jugadores que no lo Bueno, son y tiene tanto. responsabilidad. Y se lo digo y tiene con mucho respeto. Y tiene responsabilidad también quizás en sobrevalorar jugadores desde... Ahora, para mí el que le pone un precio a Cepeda, bueno, sí, es exportable, lo puede hacer, pero en algún momento tiene que entender también que el momento del club institucional, del equipo futbolístico, es muy difícil sostenerlo. No lo acompaña, Finalmente, claro. Golpea a Cepeda. hoy día esos jugadores se sostienen por la selección. No hay otro, no tiene otro camino de venta. O sea, el caso de Cepeda es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo sin duda alguna, Dani. Yo me imagino que esta preocupación económica también corre para el 2026 en Colo-Colo, porque aunque hoy clasifique a Copa Sudamericana, no digamos que el presupuesto de Copa Sudamericana es tan amplio, es tan grande. No es como en el caso de la U, que sí le va a cambiar, porque hoy tiene la posibilidad de quedar en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana, y ahí el presupuesto sí cambia. Pero en el caso de Colo-Colo ya sabe que es o Sudamericana o nada. Pero también, quedando en Sudamericana, ¿son cuánto? ¿$300.000? Y es un partido. Y, eso Y sin pasa. gente. Y sin gente, si es que es Si es que es local. Claro. A ver, por eso es tan importante lo que puede pasar en Colo-Colo y meterse o no en la Copa Sudamericana. Pero es verdad, mucho se habla de la clasificación de Colo-Colo a la Copa Sudamericana, pero la realidad es que si logra ese séptimo lugar el próximo domingo, si se dan todos estos resultados que necesita Colo-Colo, asegura solamente un partido, que es jugar con un equipo chileno. Y después ya se mete a nivel internacional a competir. Entonces, también quizás comunicacionalmente es hasta engañoso decir que Colo-Colo está clasificado a la Copa Sudamericana, porque la Exacto. realidad es que solamente está clasificado a ese partido con un equipo chileno, que eso no te asegura nada. Claro, quizás muchos dicen, no, Colo-Colo esa llave la pasa con un equipo chileno, pero hay que competir, hay que jugar. Ya sabemos lo que le ha pasado a la Católica en el último tiempo. Entonces, por ahora, incluso clasificando Colo-Colo a la Copa Sudamericana el próximo domingo, creo que en cuanto a tirar líneas o hacer una proyección del presupuesto 2026, no se puede tener claridad de lo que creo va a recibir Colo-Colo, porque es incierto lo que va a pasar a nivel internacional. La realidad es que Colo-Colo no puede gastar lo mismo que invirtió en 2025, Colo-Colo no puede gastar lo mismo que invirtió en 2025 porque va a tener menos recursos, porque sabemos que esta plantilla, porque al no recibir plata de la Conmebol, por ejemplo, por estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, va a tener que bajar los costos, aunque ya Aníbal Mosa anunció que Colo-Colo no está exigido o no está en números rojos en cuanto a presupuesto. También la realidad es que Colo-Colo, por tema marketing, publicidad, por gente también que viene a los estadios, por borderó, recibe bastante dinero solamente por competir a nivel internacional. Y ahora también se va a sumar un nuevo torneo para este 2026. No solo que no pueda gastar lo mismo que este año, es que la pregunta es si puede sostener la inversión que hizo este año. No, de hecho el Mercurio trae una nota bastante detallada al respecto, que Colo-Colo en el fondo tiene ya una deuda de millones de dólares
con un factoring, que son estas empresas que prestan dinero y que Colo-Colo ya está bastante, en buen chileno, acogotado con esa materia. Entonces, esa planilla de lo que hablábamos, por ejemplo, los 10 sueldos más altos sí o sí los tiene que reducir prácticamente a la mitad o menos de la mitad. Va a necesitar un plantel más acotado en caso de no clasificar inclusive a este único partido para entrar a la Copa Sudamericana. O sea, las condiciones van a cambiar radicalmente, que el hincha de Colo-Colo desde ya, digamos, se prepare para un año que pintaba para muy bueno, terminó en algo muy malo y que se va a proyectar tristemente para el 2026. Y quien negocie los contratos también se asesore mejor, por decirlo de alguna manera, porque bien mal negociaron los contratos este año, no tan solo en números, sino que también en algunas cláusulas que eran bastante complejas para este Colo-Colo, que además, yo insisto, lo hemos hablado Porque varias quizás veces. también todos se nubilaron con el centenario, ¿no? Si eso también Claro, no es así- solamente así de parte de pareciera. la dirigencia, sino también los propios jugadores. Así pareciera, pero por ejemplo, dentro de los nombres que diste de esta lista de los sueldos más caros, había nombres que llegaban a ser suplentes, con sueldos de titularísimos, con sueldos de casi que de Flamengo, por decirlo de alguna manera. Entonces, La renovación de Marcos Volados, por ejemplo, que si El doble. viéramos, no sé, no tengo la estadística a mano, pero la cantidad de minutos jugados versus el aumento que se le realizó en términos económicos, 100%. yo diría que Colo-Colo ahí sale para atrás, por ejemplo. es que, y es dentro de los tantos negocios donde se ha equivocado Colo-Colo. Y lo que dices tú, cómo se obnubilaron pensando en el centenario. Volvamos a enero, digámosle al panel de pelota parada, muchachos, cuando estamos fuera en el verano. Muchachos, ¿saben qué? Este año Colo-Colo fuera de Copa Libertadores y Sudamericana en fase de grupo, en la fecha 5. Y además, muy posiblemente la fecha 30 llegue con 0 chances casi de Copa Sudamericana. No le creemos a quien viaje en el tiempo. ¿En qué fecha hablábamos fue que en Colo-Colo verano. quedó Mal. fuera de la competencia local? ¿Ah? ¿En qué fecha fue que Colo-Colo quedó fuera de la competencia local? Porque no Por fue el hace ya título, varias dices. fechas. Ah, por el Exacto. título, dices tú. Sí. O Fue sea, hace varias. Coquimbo fue Diría unas campeón 5 o hace un 6 mes. fechas, por ahí. Hace claro, un mes fue Coquimbo exacto. campeón. Y Colo-Colo tuvo que haber quedado fuera hace 2, 3 meses atrás, ¿o ¿no? Fácilmente. ¿Y nombraste también quedarse fuera de la Copa Chile en fase de grupo? Además, Con 2 equipos de la B. Sí. además, No la nombré. qué detalle no menor, digamos. Sí. Aquel. No pelean ninguna competencia. Ninguna. Y en verano hablábamos, yo insisto, en papel, el mejor plantel del fútbol chileno, en el papel, y Sí, sí, por sí. lejos. Y es el más caro, el de más nombre. Lo sigue siendo. Y por eso, Claramente. lo sigue siendo. Pero en el funcionamiento, en la cancha, está muy lejos de ser lo que uno se imaginó y lo de que uno también esperaba de este plantel de Yo en Colo-Colo. eso como que difiero un poco. Yo creo que a esta altura como que el análisis podría decir el mejor plantel es el campeón, ¿no? El plantel de Coquimbo. No, pero en, No, pero en el por papel, nombre. en Por el eso, nombre, ¿a qué por le la referimos? valoración. ¿A qué nos referimos con mejor? En los números. Sí, Claro, en los números, números. exactamente. Es la Como valoración de los en pases de estas los páginas que jugadores. valorizan a jugador por Claro. jugador, digamos. O sea, hablamos a principio de temporada. Claro. Es más, la quinta planilla más cara del fútbol chileno Está a es punto la de Unión. descender. No, descendió. Ah, fue la Unión. Descendió. ¿Y la de Everton es la? La tercera. La ya de- está ahí. Es que la de Everton era la tercera en la primera mitad del año. Claro. Después la segunda mitad se fueron Hernández, se Bajó. fueron Ramírez, se fueron jugadores muy caros. Entonces ahí de bajó. todas maneras. Y la de la U, según lo que dijo ayer su presidente, es la segunda. La segunda. segunda. Según lo que dijo, Efectivamente. claro, exactamente. Complicado panorama, Dani, obviamente desde lo económico y que se proyecta obviamente para el 2026. Por eso, al menos en lo deportivo, para que sea atractivo poder traer jugadores, tan importante que pueda clasificar a la Sudamericana. Y es uno de los objetivos principales. De todos modos, Colo-Colo, está claro, va a reducir su plantilla para el año 2026, tomando en cuenta que, por ejemplo, de los que terminan contrato, no podrían seguir Mauricio Isla, sueldo alto, Emiliano Amor, sueldo alto, no de los más altos, pero está de la media para arriba. Sebastián Vegas, sueldo alto. Salomón Rodríguez, que también sabemos está buscando su salida. No es de los sueldos más altos, pero igual es uno de los jugadores que recibe un dinero importante. Entonces ya te nombro 4 jugadores que seguramente no van a continuar y te sumo también a Óscar Opaso, que también tiene uno de los sueldos altos de Colo-Colo. Entonces ahí ya reduces bastante dinero y puedes ir obviamente por buenos jugadores. Ahí Colo-Colo va a tener que comenzar a jugar con los números, a restar esto de los que terminan contrato y ver en qué posiciones puede justamente asignar ese dinero que va a quedar restante, pero por lo menos para eso primero Colo-Colo tiene que tomar decisiones y las decisiones se comienzan a tomar a partir del próximo domingo, 20 horas después del partido contra el Audax Italiano. Ahí ya la dirigencia va a tener más o menos claro el panorama
para ver si va a continuar o no Fernando Ortiz y después ya para partir del lunes, me parece, sentarse a negociar y ver definitivamente qué va a pasar con aquellos jugadores, aunque obviamente acá también hay un secreto a voces de quienes no seguirían y quienes podrían continuar, lo que ya hemos dicho durante todas estas últimas semanas y meses, que hay varios jugadores que ya tienen su futuro prácticamente sentenciado en Colo-Colo. Bueno, y vamos a tener harto que analizar con aquello. Dani Arrieta con toda la información de Colo-Colo. Un abrazo, amigo, completo informe. Abrazo grande, que estén bien, chao, chao. Voy a Dani. jugar pádel con Marcelo Díaz para entrenar. Me imagino, me imagino. Eso, entrenen. Que les vaya bien. Entrenen, Mucho. Por favor, mucho, por favor. le hace muchas horas, falta. por favor.